Voy a llamar a Dani y que se una y así ya estamos los dos, ¿no? Vamos a ver. ¿Me escucháis bien? A ver, que tengo un problema con el volumen. Muy Oh, buenas tardes. pues subir el volumen a tope. ¿Me escucháis bien? ¡Guau! ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Muy bien, Pauliña, muchas gracias por tenerme aquí. Nada, a ti, yo estarás ya. ¿Cuántos directos has hecho ese, el último Pues mes entre? es que es lo único que hacemos ahora. Ten en cuenta que como no podemos saltar, si queremos vernos, pues tiene que ser a través de las redes. Sí, pero has hecho como 4 por lo menos, ¿no? 5. Tres, me parece que he hecho tres. Hice un Zoom con Skydive Madrid, luego hice el Instagram Live y ahora la entrevista contigo. Muy bien, qué bien. Digo, vamos a dar un ratito que la gente se una. Yo he llegado tarde, ya me estaba viendo la hora, me estaba pillando la hora, un Yo me día estaba súper. empezando a preocupar. Y normalmente siempre hablo con la gente antes, oye, mira, voy a conectarme y tal. Y digo, no he dicho nada, Dani, no he preparado las preguntas, pero es que ha sido un Nada, día súper ves. caótico. Menos mal que dentro de lo que veis aquí del cuadradito no veis el caos que hay en mi casa ahora mismo, ¿sabes? Que tengo aquí a Gabriela, mi hijo, que monta el campamento base en el salón siempre y está todo aquí mangas por hombros, ¿sabes? Así que mira, voy tapando aquí un poquito, pero muy Muy bien. bien. Bueno, ya me he presentado, todos saben que soy Paulina del blog Vivir en las Nubes. Ahora quiero que te presentes tú y la gente que te conozca. Yo creo que el presentarte ya te lo has presentado 3 veces, ¿no? Porque ayer en la charla y... Pero vamos, Bueno, ahora muy estás bien. en una nueva charla. Bueno, pues yo me llamo Daniel Gómez, ¿vale? Aunque todo el mundo me conoce como Dani Rizos en la zona, ¿vale? Es muy fácil. Había 4 Danis cuando empecé yo a trabajar en el 2015 en la zona y entonces, claro, además ya sabes, Poliña, que en el paracaidismo a la que llevas 2 días te ponen un mote. Es decir, es Sí, obligado. Es decir, nadie te recuerda por el sí. nombre si por un mote. Así que Y a basta para mí, que te llame algo, a lo mejor, y si no te gusta ya, entonces pues, ya te ya bautizado, ahí está. bautizado. Más vale que te guste. Entonces yo empecé a saltar en el 2010, ¿vale? Hice un tándem y me gustó mucho. Y entonces a partir de ahí, pues luego ya me hice el curso y empecé a ¿Cuándo saltar. hiciste el curso? Pues a poco después de hacer el tándem, en el En 2000, 2010. sí, en el 2010. Es decir, poco después de hacer el tándem, pues hice ya el curso. Y bueno, a partir de ahí ya pues empecé a saltar y ya no paré. Y ya Empecé en no. Empuria Brava, en aquel entonces yo vivía en Barcelona y entonces Ah, mira, empecé, no sabía. sí, mis primeros 500 saltos más o menos son en Empuria Brava. Luego en el Esas 2014, charlas, digo, esas charlas están genial porque hay mucha gente con quien estoy hablando que al final estoy descubriendo un montón de cosas de la gente, ¿no? Que con quien a lo mejor tienes un trato más cercano del día a día y hay cosas que no sabía. Y mira, no sabía que habías empezado en Ampuria, qué guay. sí, sí, sí. Y de hecho, allí estaba Félix como manager en aquel entonces. Sí, bueno, me suena Félix de Ampuria, realmente. Yo Pues estuve solamente una vez en Ampuria, pero está muy lejos. sí, Yo la bueno, primera vez desde Madrid por lo menos, yo la primera vez sí, que sí, fui sí. era como, no, parecía que no íbamos a llegar nunca. Sí, sí, Parecía está que no muy íbamos a lejos. llegar nunca. Pero muy bien. Bueno, pues a ¿Qué partir de hiciste? O ahí sea, empecé a saltar. Poco después de sacarme el título A, ya empecé con Félix en el Sky Rats, ¿vale? Que es lo mismo que hacemos ahora en Sky en Madrid, pero le llamamos el Catch, allí eran las ratas. Y empecé con el relativo. A mí me gustaba mucho el relativo. Y el tema este de las ah, grandes... Sí, dime. digo, de ahí te viene entonces, ¿no? Porque le iba a preguntar de dónde te venía, ¿no? El Sí, volar en relativo. pues venía sobre todo de la escuela que tenía Félix allí en Empuria Brava y entonces, de hecho, cuando yo hice el tándem, revisando las fotos de cuando hice el tándem, eh, me llamó mucho la atención. En aquel entonces se estaba celebrando el campeonato de 16 Way en Empuria Brava. Entonces estaba todo lleno de carritos, de gente con butis tirada por el suelo y claro, yo me quedé fascinado con aquello. Y fue, de hecho, una de las cosas que pensé yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, saltar aquí en grupo, veía a toda la gente encima de los carritos, ¿Y cuántos saltos entrenando. tenía? Porque me parece curioso porque realmente hoy en día cada vez más la tendencia, por lo menos que yo lo noto, es que la gente siempre tira para el free fly, ¿no? Termina
o el wingsuit, y es como el relativo parece que está un poco ahí así que... El un poco relativo rezagado, ¿no? en España está abandonado. Es decir, el relativo en España es una cosa rara. Apenas se ven monos con booties en las zonas. Es decir, todo el mundo le pega mucho al freeride. En cambio, es una disciplina que una vez que la practicas, al principio a la gente le puede parecer un poco complicado porque tienes que aprenderte los randoms, los bloques, que mucha memoria, mucho tal. Haces un track y no tienes que saber más que tiro para adelante, giro a la derecha y poco más. Con perdón a los que hacen tracks, no quiero menospreciarlo, pero a la gente le puede asustar un poco, pero es una disciplina muy, muy interesante, muy técnica y muy gratificante. Es decir, cuando consigues hacer un montón de puntos en un salto four-way, el subidón es total. Es total. O sea que ya empezaste entonces con el four-way ahí en Ampuria. Sí, desde muy pronto yo empecé ya con el four-way. De hecho, mi primer mono tenía booties, es decir, ya desde... No me pasé al lado oscuro, bueno, todavía no me he pasado. No lo descarto, hacer free fly algún día, pero bueno, es decir, por ahora... Bueno, es otra modalidad, es algo de aprender, ¿no? A mí me encanta el vuelo información, pero por ejemplo me encanta el track también, que es algo que quiero aprimorar bastante. Y hacer cositas en free fly también es divertido, ¿no? Pero aunque yo soy una paquete ahí, yo soy una paquete. Todas las disciplinas requieren mucho entrenamiento para llegar a dominarlas. Es decir, a mí siempre cuando me preguntan ¿y cuándo vas a hacer free fly? Pues les digo, mira, cuando aprenda a volar relativo bien, entonces me pasaré a free fly. Pues después de 2 récords del mundo, tenés que aprender relativo bien para pasar a free fly. En este deporte siempre estamos aprendiendo. Es decir, eso sí. El que te diga que lo sabe todo, malo. Ya. ¿Y cuándo te vienes a Madrid? O sea, después estabas ahí en Ampuria, ¿cuándo te vienes a Madrid? En el 2014. En el 2014 me vine a vivir a Madrid y desde entonces estoy aquí. Hace ya 6 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ostras. ¿Y veniste directo a trabajar en Skydive Madrid o trabajabas en otra cosa? No, yo tenía otro trabajo antes, ¿vale? Y entonces trabajaba en Madrid al principio los fines de semana solamente, ¿vale? Entonces en el 2014 todavía estaba yo en la Liga Nacional que se celebra en Empuria Brava, ¿vale? Y cogía el AVE y me iba una vez cada 2 meses allí a celebrar la Liga. En el 2015 ya por fin me saqué la licencia de instructor y fue cuando empecé a trabajar en Skydive Madrid. ¿Ya full time? No, full time hasta hace poco. Es decir, estaba sobre todo los fines de semana, ¿vale? Yo tenía otro trabajo aburrido en una oficina y finalmente ya me decidí a dejarlo justo cuando todo el mundo decidió parar y no hacer nada más que encerrarse en casa. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, cosas del directo, cosas de la vida en directo, cosas de la vida en directo. O sea, que desde el principio te gustaba el vuelo de formación y cuando viniste aquí seguiste participando en la liga que hay en Skydive Madrid. De hecho, al poco de venirme yo, pues se vino Félix también, porque Félix vivía allí en Barcelona. Y una vez que Félix llegó aquí a Empuria Brava, pues volvimos a organizar la liga, volvimos a organizar el Skyrats que hacíamos allí, pero le llamábamos el Catch. Y entonces, claro, pues yo estaba encantado. Todo lo que yo pensaba que tendría muy complicado volver a saltar como saltaba en Empuria Brava, pero desde que Félix se vino a Madrid, pues tenía todo lo que me hacía falta. También hay que decir que en aquel entonces solo había un túnel en España que estaba allí en Empuria Brava. Fue el primer túnel, quitando el de Murcia, que era militar, pues fue el primer túnel que hubo. Y claro, yo me vine a Madrid, aquí no hay ningún túnel, aquí no hay liga, aquí no hay nada. Y al poco después, pues se viene Félix. En Madrid ahora tenemos 3 túneles nada menos. Entonces es así. ¿Cómo cambia de...? Ha sido impresionante. Ha sido lo mejor que he hecho. Ha sido lo mejor que he hecho. ¿Y tenías un equipo? Sí, tenía varios. Tenía un equipo de chicas con el que empecé que se llamaba Orión. ¿Cómo se llamaba? Orión. Como la constelación, ¿vale? Sí. Con ese equipo fuimos al Campeonato de España en el 2013 y quedamos terceros. Ay, qué bien. Sí, lo que pasa es que estaba la maldición de Orión, ¿vale? La maldición de Orión era el mandarnos a cada uno lo más lejos posible. Vivíamos los 4 en Barcelona, los integrantes del equipo. Yo me vine a Madrid. Laura Fernández, que era otra integrante del equipo, se fue a vivir a León. Y Sandra, que era la otra integrante, se casó con un francés y se fue a vivir a Francia. Con lo cual, ¡pum!, cada uno fuimos.
¿Pero habéis podido mantener el equipo o no? Porque No, menudo el lío, equipo ¿no? ese se disolvió, Es que ya entonces era difícil. En el 2014 sí que todavía estábamos en la liga con ese equipo. Yo viajaba desde Madrid, Laura desde León y Sandra desde Francia, ¿vale? Y lo que pasa es que era inviable. Nos gastábamos más dinero en los hoteles y en los viajes. transporte. Sí. Entonces ese equipo sí se disolvió. Pero bueno, quedamos terceros en el Campeonato de España en el 2013. ¿Y de ahí diste el salto a las grandes formaciones o cuánto tiempo te quedaste ahí en el Four-Way? Porque, bueno, o sea, en España grandes formaciones así como tal, saltos grandes, no hay. recuerdo mucho. No hay. Eso Entonces, no recuerdo en mucho. el 2013, que yo todavía estaba allí en Empuriabrava, se organizó un Big Way Camp en Empuriabrava, organizado por Kate Cooper Jensen. Entonces, Kate Cooper es una de las leyendas del paracaidismo y es una de las... De hecho, este año pasado la metieron en el Hall of Fame del Museo del Paracaidismo. Y entonces organizó un Big Way Camp en primavera del 2013. El único requisito era tener más de 200 saltos y entonces, claro, yo apliqué. ¿En Ampuria? En Ampuria. Yo apliqué a este Big Way Camp. Ay, qué suerte. Y la verdad es que estuvo muy bien. Tuve la oportunidad de conocer a Kate. Kate es impresionante. Lo que más me llama la atención de ella es que recuerda el nombre de todo el mundo. Yo soy malísimo para los nombres, pero imagínate un salto con 100 personas, saberte el nombre de todos. Y Kate lo hace. Qué máquina. Es una máquina. El tema ese es impresionante. No, yo la sigo aquí por las redes y también la tengo ahí como referencia, Pues sí. Es increíble. Entonces, pues yo conocí a Kate en aquel entonces, teníamos programados 20 saltos de grandes formaciones, era un Big Way Camp en el que empezábamos de cero, ¿vale? Había varios grupos y yo estaba en el grupo de gente que no había hecho nunca un Big Way Camp. Entonces nos enseñaron... Pero solo para saber cómo llegas a un camp como ese, dices que el único requisito era tener 200 saltos. Sí, vamos a ver. Pero no había una selección... Hay dos tipos de eventos, ¿vale? Están por un lado los Big Way Camps, en los que puede aplicar cualquiera y no tienes que tener experiencia previa, porque son precisamente los eventos donde aprendes lo que son las grandes formaciones. Okay. Y luego están los eventos por invitación, ¿vale? Que luego comentaré un par de eventos de estos que hay por el mundo. Entonces el Big Way Camp me sirvió pues para aprender lo básico, ¿vale? Tuvimos muy mala suerte porque toda aquella semana estuvo soplando la tramuntana en Empuriabrava a tope. Y de los 20 saltos que teníamos programados, solo pudimos hacer 3. Con lo cual, dices tú, ostras, ¿entonces qué aprendiste? Pues todo lo contrario, aprendí un montón, porque estuvimos una semana con Kate Cooper enseñándonos todo. Entonces eso vale mucho, Ahí está, más que incluso que hacer cualquier otro salto. Piensa que para hacer un salto de estos del récord del mundo, que luego hablaremos del tema, se tarda 3 o 4 horas en prepararlo en el suelo antes de poder subir al avión y hacerlo. Entonces, claro, toda esa preparación, todo eso más, es lo que nos estuvo Kate explicando durante una semana. Lo que había que hacer, lo que no. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando tú estás en un Big Way, tienes que tener una persona que es tu pareja, ¿vale? Y esa persona tiene que saber exactamente dónde estás en todo momento. Piensa que si quieren reunir a todo el mundo y ahora, oye, ¿alguien ha visto a Daniel? ¿Alguien ha visto a Pepito? ¿Alguien ha visto a Menganito? Es imposible. Entonces tú tienes que tener a alguien que sepas dónde está. Entonces no se me olvidará la anécdota que contó Kate, que ella con su pareja abuelo, pues le dice, oye, que voy al baño, oye, que voy a tal, oye, que voy a tal, todo el momento sabe dónde está. Y comentaba Kate que le había pasado que a veces estaba en una boda, en un evento así multitudinario, y le decía a alguien, oye, que voy al baño, y se quedaba la gente, y a mí que me importa. Gente no entendía. ¿Por qué me lo cuentas? Y entonces, claro, decía ella que era la costumbre de estar en los Big Ways. Pues yo aprendí todo eso y me quedó muy bien aprendido todo el tema de lo que tenías que hacer y lo que no en los Big Ways. Entonces era un ¿Y eran saltos de cuántas personas o la previsión era saltar con cuántas personas? Éramos, me parece que 20, era un solo avión. Es decir, y estábamos con la Pilatus, íbamos a hacer saltos de 20 como máximo. Es decir, ¿Y fue el salto más grande que hiciste hasta entonces? Sí. Pero creo que hicimos un salto de 13 o 14, no más. Fíjate si era básico el tema, que se formaba una base de 4, ¿vale? Entonces tú tenías que venir volando por tu slot, ¿vale? Sin moverte de tu cuadrante, el slot, el cuadrante, el estadio, todo eso son cosas del tema de los videos. Pues tenías que volar por ahí, tenías que llegar a la formación y no podías coger el grip.
Kate, que estaba en la base, iba a esperar que cada uno llegara por su sector, te tenías que estar ahí plantado Preparado. en tu posición y Kate daba una llave para poder coger el grip. Y otra cosa muy importante, el que era cogido no podía notar que le estabas cogiendo el grip. Es decir, tenías que coger con 2 deditos. Suave, sí. Suave. Entonces, básicamente los 3 saltos que hicimos fue hacer un solo grip y estabas todo el rato el salto esperando a que Kate diera la señal para poderlo coger y poco más. Pero en cambio ahí es donde aprendimos todo lo básico. El mantener la velocidad de la base, el conseguir quedarte en tu slot, hacer buenas salidas. Eso es básico en un big wave. Sí. Hay 2 tipos de salidas. Floater y diver. Pues la tienes que hacer perfecta. Es decir, la salida ahí no puedes cagarla. Pues aprendimos todo eso. Y en esos saltos al final es la gente que participa a lo mejor por primera vez piensa que dice, jolín, hemos saltado y he estado ahí todo el rato parado esperando, y es que la gente no se da cuenta de lo que aprendes en ese rato que estás, es que no estás esperando, estás aprendiendo un montón de cosas, porque tienes que mantener el nivel de la base, tienes que estar volando cerquita, tienes que estar preparado, tienes que coger el grip con mucha suavidad, y todo eso es un proceso, ¿no? No es, estoy aquí esperando y no estoy haciendo nada, estás haciendo muchas cosas. Muchas cosas, sí. Y luego en el suelo todos estos saltos se preparan mucho, es decir, hay 3 posiciones básicas en el suelo, ¿vale? La posición en la puerta, una vez que se sale, es lo que se llama el exit frame, ¿vale? Se construye la base y tú tienes que mirar a la base desde la posición que vas a tener nada más salir del avión, ¿vale? Tienes que memorizar el color de los monos y de los cascos de la base para asegurarte que estás en el sector adecuado. Entonces, todo el rato en el suelo teníamos que tener el mono puesto, ¿vale? Tener el casco cerca, a veces incluso puesto en la cabeza, para memorizar, ¿vale? Porque en un salto de estos es fundamental memorizar la posición. Lo peor que puedes hacer es estar en el sector que no toca y dar vueltas buscando tu sitio. Eso es lo peor que te puede pasar en un big wave. Entonces, pues aprendimos todas esas cosas. Estar en el sitio, repetíamos los saltos en el suelo una y otra vez. Y eso que el salto era sencillísimo. Era una base de 4 y coger, pero nos hacía salir del avión, colocarnos, rotaba un poco la base y tú tenías que rotar para saber en todo momento en el qué sitio que estabas y demás. Y ahí acabó todo. Eso fue en el 2013 y no volví a hacer big waves. Entonces, ¿qué pasó después? Yo seguí haciendo mucho four-way. Vuelo relativo, four-way, la vida. Y entonces en el 2017, es decir, 4 años después, por fin, yo seguía en Facebook, bueno, sigo todavía a Skydive Magazine, ¿vale? Que la lleva Leslie Gale, otra de las leyendas del paracaidismo, ¿vale? Entonces se organizó en Ucrania un Big Wave Camp, con lo cual podías aplicar sin tener experiencia, con un Antonov 72. Y yo creo que ese avión tiene la culpa de que yo vuelva a estar en los Big Waves. El Antonov 72 es un avión impresionante. Caben 60 personas dentro del avión. ¡Ostras! ¿Vale? No es de hélices, es de turbinas, es de reactor. ¿Vale? Sube en 7 minutos a 15.000 pies. Para los que nos estén escuchando, un avión normal de paracaidismo tarda unos 15-20 minutos en subir a 15.000 pies. Este tardaba 7 minutos. Era un avión militar de la Guardia Nacional de Ucrania que lo ponía a disposición de nosotros para saltar. Entonces, claro, yo apliqué a ese Big Wave Camp. Lo organizaba Kate también, y entonces apliqué. Y entonces, requisitos para... Y perdona que te interrumpa, Dani. Dime. De cuando hiciste el primer Big Camp, el Big Wave Camp en Ampuria, hasta que participaste de ese en Ucrania, te quedaste con el four-way, pero en ningún momento te planteaste o buscaste o simplemente no se dio la situación. Te quedaste haciendo four-way y no... No, en el 2014 ya me vine a vivir a Madrid, ¿vale? Con lo cual estaba yo en todo un proceso de cambio, cambio de zona, cambio de tal, y tampoco estaba buscando. En la liga sí que a veces juntábamos todos los equipos de la liga y solíamos hacer un salto de 20 personas, más o menos, si podíamos. Y también es verdad que poco antes de venirme a Madrid, Félix organizó el récord de Cataluña, de Big Wave, que me parece que estaba en 25 personas. Y ese fue otro Big Wave también que hicimos. Bueno. ¿Vale? Y ese lo recuerdo con mucho cariño también, el récord de Cataluña que hicimos. Y bueno, pues luego me vine y apareció este Big Wave Camp. Me apunto al Big Wave Camp, me aceptan, ¿vale? Era bastante fácil, es decir, a los camps te puedes apuntar
si tienes un mínimo de saltos y sobre todo un pelín de experiencia four-way y tienes voluntad de hacerlo, es muy fácil apuntarse. Entonces me apunto a este Big Way Camp y busco por internet, porque yo recuerdo que tenía los manuales de Kate, porque te dan todo un manual de qué hacer a los Big Ways. Y recuerdo estar en el aeropuerto de Kiev, camino de la zona de saltos, pues leyéndome todo el manual, empollando para el Big Way. En ese Big Way conocí a Dieter, ¿vale? Dieter es un alemán que organiza los Sequential Games aquí en Europa, ¿vale? Y empezamos a saltar, ¿vale? Los saltos fueron muy bien y demás. También hubo un par de días de mal tiempo en los que nos dieron una presentación de toda la historia de los Big Ways y demás, ¿vale? Y ahí es donde oí yo hablar de los Sequential Games, ¿vale? Los Sequential Games es, en Europa hay 3 personas, Patrick Pace, Milko y Dieter, que suena chiste porque es un francés, un alemán y un inglés, ¿vale? Y en España muchos chistes empiezan con un francés, un alemán y un inglés. Pues estas 3 personas organizan los Sequential Games en Europa. Por otro lado, en Estados Unidos, Kate Cooper y Dan BC, ¿vale?, organizan los P3, el P3 Camps en Perris, que vendría a ser lo mismo que los Sequential Games, pero en Estados Unidos. De esa forma, no tienes que cruzar el charco para hacer un Big Way Camp. Bueno, pues nos hicimos muy amigos de Dieter, ¿vale? Allí también conocí a Kieran, me parece que tú le conoces. Sí. Pues allí conocimos a Dieter, nos hicimos muy amigos de él, bueno, nos pegamos a él como lapas para aprender todo lo que pudiéramos sobre el tema. Sí, esos momentos hay que aprovechar. A tope. Y entonces, pues lo hicimos bastante bien. Es decir, el Dieter estaba muy contento con las cosas que hicimos y demás. Y nosotros... ¿De cuántas personas eran esos saltos? 60. ¿Y era un solo grupo de 60 o había subgrupos? Hicieron 2 grupos de 30 al principio para empezar, ¿vale? Subíamos los 60 en el avión, pero saltaban primero 30 y luego los otros 30. Y luego al final juntaban los 2 grupos de 30 para hacer un salto de 60. Piensa que no, como era un camp, apenas conocían a todo el mundo. Y entonces no organizas un salto de 60 personas sin conocer lo que tienes por ahí. Claro. Y bueno, pues recuerdo que estar en una cena con Dieter y Kieran y yo ahí diciéndole, oye, que queremos apuntarnos a esto, tal, y nos contaba lo difícil que es que te inviten a un evento. Es decir, mucha gente, una vez que ya está dentro de un evento de estos del récord del mundo, pues tiene su slot. Y tiene su slot y si no lo suelta es difícil que entre alguien más. Y le comentaba, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para entrar aquí? ¿Qué tenemos que hacer para entrar aquí? ¿Para el récord del mundo o el Sequential Games? Para los Sequential Games. Es decir, nosotros el récord del mundo lo veíamos, vamos, algo muy, muy... Porque el Sequential Games es por invitación, entonces. Sí, Sequential Games... Perdón. El Sequential Games organiza 3 eventos al año. Uno en Algarve, en Portugal, otro en Ucrania o en Klatovy, que iban alternando, y el tercero suele ser en Estados Unidos, que es cada 2 años, que son los récords del mundo. Entonces, sí, los 2 primeros también son por invitación. Paralelos a estos están los camps en los que es más fácil aplicar. Entonces, nos pegamos a él, claro, y nos comenta, ¿qué tenemos que hacer? Pues dice, mira, una cosa curiosa que nos comentó es que, dice, en un récord, en una gran formación, tú tienes varios tipos de personas. Personas grandotas que les gusta estar en la base. Personas muy ligeras que les gusta estar al final de todo. Luego, cada uno tiene su trabajo en una formación y tiene sus características. Es decir, hay gente que es muy rápida llegando a la base, salga desde donde salga el primero del avión o el último. Y bueno, entonces cada uno tiene sus particularidades y con eso consigues tu sitio en un vuelo. Bueno, pues una de las normas básicas en los Big Ways es que en el briefing, que es lo que se hace justo después del salto, que se ve el vídeo todos juntos y se corrigen los errores, tienes que ser invisible. ¿Vale? En un Big Way tú tienes que ser invisible, es decir, para bien y para mal. Para mal quiere decir que si eres invisible quiere decir que no has hecho tu trabajo bien y no te van a señalar diciendo, ¿tú qué haces aquí en vez de estar aquí? ¿O por qué estás tan bajo? ¿O por qué estás tan alto? Entonces, Kieran y yo teníamos un pique en Ucrania que era ver a quién nombraban menos veces en el briefing. ¿Vale? Y cuando uno cometía un pequeño error, oye, Daniel,
¿tú qué haces aquí? Ay, pues que me despistar. Ibais apuntando, ¿no? Quieran un Punto. y nos íbamos apuntando. Y entonces nos pegamos ese pique. Bueno, pues aquella experiencia fue muy buena, aprendimos un montón y Dieter se fijó en nosotros, Y lo que justo poco después, eso fue en agosto del 2017, en septiembre del 2017 nos invitó Dieter a un evento que tenía exclusivo para alemanes en Klatovy, ¿vale? Era un evento de 40 personas y nos dijo, oye, ¿queréis veniros? Y claro, nosotros encantados, pues sí, nos apuntamos. Lo que no sabíamos es que ya nos estaba echando el ojo encima porque a Dieter le faltaban 2 personas para el récord del mundo. Pero él no nos lo dijo. Pero bueno, nos vamos a Klatovy y empezamos a saltar con los alemanes. Impresionante el tema de saltar con los alemanes. En otras charlas hemos hablado del tema de si aterrizas con la T, si aterrizas con la manga, si aterrizas tal. Pues a mí ya me advirtió Félix de los alemanes, que son muy cuadriculados, ¿vale? Y yo recuerdo en el primer salto en Klatovy no hacía nada de viento, ¿vale? Y entonces antes de subir al avión, pues Dieter dijo, vamos a aterrizar hacia allí, hacia el este. Y todo el mundo, pues hacia el este. Subimos al avión, saltamos y cuando estamos ya con las campanas abiertas, nos damos cuenta que si aterrizamos hacia el este, íbamos a aterrizar con viento a favor. Pues todo el mundo aterrizó con viento a favor. Viento a favor. Todo el mundo, desde el primero hasta el último. Y Félix ya me avisó. Aquí. Si dicen que van a aterrizar hacia allí, van a aterrizar hacia allí. Y entonces, pues aterrizamos todo el viento a favor. Ahí me alegré de tener la campana que tengo porque es bastante fácil de llevar. Pero aprendimos la disciplina alemana a tope. Entonces, ahí recuerdo que con Kiran le comenté, oye, mira, Kiran, tenemos que pasar de ser invisibles y de que no nos marquen a que nos mencionen, pero por algo bueno. Por algo bueno. Y ya empezaste con una estrategia, ¿no? Dice... Claro, aquí tenemos que destacar. Es decir, si queremos que se fijen en nosotros, vale, puede ser invisible, pero tenemos que destacar. Y entonces yo recuerdo que ya íbamos a arriesgar un poco. Es decir, oye, a ver quién llega primero a la base. Sí, pero no corras mucho que si luego te pasas. No, tenemos que llegar para que cuando esté en el briefing digan, oye, muy bien, tú has llegado aquí pronto, que nos señalen, pero por algo bueno. Y le metimos caña. Y tuvimos suerte porque lo hicimos bastante bien. Metimos la pata un par de veces también, pero bueno, en balance, Dieter acabó muy contento con nosotros. Fue más positivo. Y para sorpresa nuestra, 2 semanas después de aquel camp en Klatovy, recibimos un correo electrónico, Kiran y yo, de Dieter invitándonos al récord del mundo que se iba a hacer en Arizona en octubre del 2017 y era un salto secuencial de 3 puntos de 225 personas. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, yo flipaba. ¿Y en ese momento cuál había sido el salto más grande que habías hecho antes de ir al El de Ucrania, 60. El de Ucrania de 60. Así que impresionante. ¿Y qué se siente el pensar que aunque incluso en las charlas y también los regos sabes que, como tú has dicho, normalmente la técnica que necesitas para un salto de 30, de 60 es la misma que para un salto de 200? Sí. Pero el sentimiento no es el mismo. No, estar con 60, estar con 200 personas en el aire. O sobre todo un récord del mundo. Es decir, es el mayor deporte de equipo que he visto nunca. Es decir, en un partido de fútbol, si tú tienes a un jugador que mete los goles, gana todo el equipo. Y gracias a él porque mete todos los goles. Aquí, en un salto de 225, si tú no coges el grip que tienes que coger, no le dan el récord a 224 y a ti no, le fastidias a todo el mundo. Es decir, es una presión tremenda. Una presión tremenda. Y no solo para nosotros, sino que Dieter se la estaba jugando porque estaba introduciendo 2 personas en un sector que sabía que no tenían la misma experiencia que todos los demás y claro, si lo hacíamos mal, le iban a mirar a él, no a nosotros. Pero ese proceso, como es decir, como tú has dicho, ¿no? En un récord del mundo cada persona ya tiene su slot y entiendo que cada vez que haya un récord esa persona es invitada automáticamente, otra cosa que no pudiera participar por lo que sea, entonces es cuando entra una persona nueva, ¿no? Exacto. Entonces, pero o sea, ese riesgo siempre va a existir, ¿no? Sí. De introducir a alguien, o sea, en el criterio de Dieter estabais preparados, digamos, para estar, claro, aunque era un riesgo, pero... Nos conocía de 2 camps, del camp de Ucrania y del camp de Klatovy. Normalmente tienes más reservas, gente que
introduce, que conoces ya de 4 o 5 años antes, que ha estado en más camps o demás. Ah, vale, Otro vale. problema que tienen los récords del mundo y los big ways es que son bastante caros. ¿Vale? Y Ya, eso es entonces, lo que me o preguntan, ¿no? eres, ¿Cómo gestionas eso económicamente? o eres un mega crack que te patrocina a todo el mundo, o te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Entonces hay veces, allí no es que estén los mejores del mundo, están los mejores del mundo que se lo pueden permitir. Es decir, porque a veces Ya. hay que compensar en ese aspecto. Entonces, para ponernos Eso me pasó justo ahora en agosto que iba a ver los pubs, ¿no? Y que infelizmente se canceló, que como me lo dijo Marino y que igual que Kira también lo estaba organizando y me invitaron y tal, y a unas otras personas también, que me quedé súper feliz y digo, ay, mi primera invitación ha sido como, qué honor, ¿no? Pero el tema del dinero, yo decía, no, Marino, yo voy, no sé cómo, pero yo voy. Yo en aquel entonces ¿Ya? estaba trabajando y cuando me escribió Dieter para lo del récord del mundo, era septiembre, yo ya me había gastado todas las vacaciones de ese año. Claro, y luego está esto, que no es solo el dinero, es el tiempo que tienes que dedicar, o sea, cuadra todo eso. Y entonces yo recuerdo irle a mi jefe y le digo, necesito 10 días más de vacaciones. Y me dice, es imposible, ya te las has gastado. ¿Cómo? Y dice, como no te quedes sin sueldo 10 días, y yo, vale, me voy. Ostras. Y sí, sí, fue algo, es que era una oportunidad única, es decir, Sí, si ya estaba, una vez que entras, ya estás dentro, pero tienes que entrar. Y claro, esa puerta se abre y no sabes cuánto tiempo va a estar abierta. Entonces, para ponernos un poco en situación del récord que íbamos a hacer en el 2017, estaba entrando en Internet y me gustaría comentar un par de cosillas de la historia de los récords. ¿Vale? El primer Vale, récord que se perfecto. hizo fue en 1973, ¿vale? La primera gran formación, y estaba formada por 12 paracaidistas. Ostras, En el qué bueno. 73, ¿vale? Ese es Que el para primer, entonces eso el sería récord la del hostia en mundo. ese Para momento. entonces era el récord del mundo. Esto es de el 73 y figura como récord en la FAI. Se pueden ver todos estos récords en la página web de la FAI. Bueno, pues al año siguiente hicieron un récord de 28, luego de 32, 36, 40, fue subiendo. El primer récord de 100 fue en el 86, ¿vale? Todos estos récords era una sola formación, agarrarse y ya está, ¿vale? Aguantar la formación durante al menos 5 segundos y ya tenías el récord. En el 86 fueron 100, en el 92 se hizo la primera formación de 200, en el 2004 se hizo una formación en Tailandia de 257, ¿vale? 257. 300. 357. Sí, yo me acuerdo porque estuvimos, en una época estuvo Marcos Leiser, que era alemán, y él estuvo, o sea, que estaba trabajando en Lillo en esa época y él estuvo en ese récord de Pues en Tailandia. ese récord españoles, que yo sepa, estaba Félix, estaba Pedro Esper, Santi Corella y Toni López. ¿Vale? Santi Corella y Toni ¿En ese López récord del mundo? en ese récord, en el de Ostras, fíjate, 357. qué bueno. ¿Félix estaba en ese récord? En el de 357 en Tailandia, sí. Qué bueno, no Sí, sabía. de Qué hecho, si guay. te fijas en la zona, y esto que no nos oirá nadie, uno de los, Ahora que no lo escucha nadie. exacto, ahora que no soy nadie, uno de los monos que lleva Félix, de los muchos que tiene el parche del World Team, que es el equipo Pues me voy a del récord. fijar. Fíjate, fíjate. Ostras, pues no sabía. Y Pedro Esper también. 2 años después, en el 2006, se hizo el récord de 400. ¿Vale? En ese récord ya solamente había 2 españoles, Santi Corella y Toni López. ¿Vale? Y esa es la formación más grande que se ha hecho nunca de un solo punto, 400 personas. ¿Vale? La siguiente que se quiere hacer de una sola formación es de 500. De 500. De 500. ¿Pero qué problema hay para hacer ese? Que no hay suficientes aviones. ¿Vale? Necesitas aviones militares, Hércules y cosas de este estilo. Y claro, si es un avión militar necesitas un gobierno que apoye el tema. Entonces, desde el 2006 no han conseguido organizar este salto de 500 porque no han encontrado ningún gobierno suficientemente derrochador para organizar un evento de estas dimensiones. No había como habladurías o no sé, me suenan las campanas por ahí de que se iba a intentar hacerlo en Dubái y que al final no se pudo, que se estaba intentando organizar en Dubái. Correcto. En Dubái es el candidato perfecto. Un gobierno que el dinero fuera. Entonces, tengo entendido que se intentó organizar poco antes de la crisis
esta económica que hubo en todo el mundo que también Ya. afectó un poco a Dubái. Por otro lado, Dubái a los organizadores siempre les ha dicho, sí, nosotros os ponemos los aviones, ¿vale? Y los tenéis a vuestra disposición, los aviones militares, siempre y cuando no los necesitemos nosotros para otra cosa. Ya, eso fue lo que me había sonado, claro. Y Entonces era entonces como, dices tú, bueno, entonces ¿cómo lo hago? Es decir, ¿qué garantías? claro, Muevo a 500 personas, las llevo a Dubái y luego dicen los militares, oye, no, que hay un conflicto no sé dónde y necesitamos los aviones. Entonces, claro, es es complicado. complicado, claro. ¿Qué se hizo a partir de entonces? Desde el 2006 no ha habido un récord de grandes formaciones. Pues decidieron hacer récords secuenciales. Es decir, vamos a hacer equipos más pequeños y hacer varios puntos. Y de esa manera conseguimos tener récords nuevos. Mira, pregunta Goldo, sí. ¿qué altura se saltaría en ese posible salto de 500? ¿A qué altura? Pues mira, en el salto que hicimos nosotros para el récord de 225 personas, 3 puntos, saltamos a 19.000 pies, es decir, casi 20.000 pies. Entonces yo creo que para el de 500 será más o menos lo mismo. Más o menos. O un pelín más incluso. ¿Vale? ¿Eso cuánto tiempo de caída ahí? ¿Cuánto tiempo de pues, caída libre es? 1 minuto 40 segundos. En belly, y sin traje de alas. Es decir, es un salto largo. Sí, de eso que estás ahí diciendo, espera, que me tomo un café mientras. Ahí está. Es muy largo, sí. Sí, entonces todos los saltos son con oxígeno en el avión. Y recuerdo que en el récord de Arizona, por ejemplo, que utiliza motors para alcanzar la altura. ¿Estás allí? Me llaman. Ahora, si no, que ves otra me entra una llamada o por ahí. Y te he perdido. Vale, que estabas en el Sequential Games. Bueno, Natasha, yo estoy aquí escuchando Entonces, así con tanta atención, pero me está dando pena porque nos quedan solo 20 minutillos y estoy, ay, quiero más, pero... es que sí, yo hablo demasiado, entonces me enrollo mucho. No, Bueno, pero es que resumiendo, también, pero yo estoy aquí diciendo así, ay, me quedaría aquí 3 horas escuchando, ¿sabes? Porque es tanta experiencia la que tienes que transmitir y tanta historia y lo haces de una forma tan agradable, tan amena, es como, uy, Muchas quiero gracias. más, ¿no? Es una pena que no tengamos tanto tiempo, pero vamos, tú sigue, tú dale. Tú cuando se acaba el tiempo me lo dices. Bueno, pues entonces, viendo que era muy difícil hacer este salto de 500, pues empezaron a organizar los Sequential Games. En el 2013, en Empuriabrava, en septiembre, fue cuando empezaron de verdad los Sequential Games, que de hecho es por eso que organizaron el camp al que yo asistí un poco antes. Hicieron un salto de 106 personas, en la que solo había un español, Pedro Esper, ¿vale? En ese camp hicieron el primer récord secuencial de 2 puntos, 106 personas. Pero como le salió tan bien, decidieron ir a por un tercer punto. Y el mismo día consiguieron el récord de 106 personas, 3 puntos. Por 3 puntos. Como todavía les quedaba tiempo, al día siguiente dijeron, vamos a ir a por el 4.º punto. Y consiguieron al día siguiente, un día después de conseguir el primer récord, consiguieron el récord secuencial de 106 personas, 3 puntos. 4 puntos. Como todavía veían que podían más, dijeron, vamos a subir 1.000 pies más y vamos a abrir 500 pies más bajo. Y vamos a ir a por el 5.º punto. Y lo consiguieron. Qué 106 personas, 5 puntos. ¿Vale? Entonces, claro, los récords secuenciales tienen 2 parámetros, el número de personas que hay y el número de puntos que haces. ¿Vale? Entonces, el récord de 106 personas, 4 y 5 puntos sigue vigente, porque nadie ha hecho un salto de 4 puntos de más de 106 personas. Bueno, eso fue en el 2013. En el 2015, en Perris, hicieron el salto de 202 personas, 2 puntos, con lo cual batieron el récord de 106. Y para el 2017, el de Arizona, que es al que iba yo, lo que nos habían propuesto, o el objetivo de ese encuentro era hacer un salto de 225 personas, 3 puntos. Entonces, ¿qué problema tienen los Big Ways? Los Big Ways tienen un problema, lo que te comentaba antes, es un trabajo de equipo. Si tú cometes un error, no pasa nada, pero si cometes 2 o 3, estás fastidiando a mucha gente, ¿vale? Entonces, si cometes varios errores, es muy fácil que te aparten. Y te lo tienes que tomar con deportividad, es decir, no puedes estar cometiendo un error detrás de otro
y fastidiar a la gente. Entonces, claro, el récord que teníamos que batir era de 202 personas y habían llevado allí a Arizona 225. Teníamos margen para ir sacando gente. Entonces, yo recuerdo que Kiran y yo, lo que más miedo teníamos, después de todo el dinero que nos habíamos gastado para ir a Arizona, el hotel, claro, compramos los billetes de avión 2 semanas antes del evento. Nos salió por un ojo de la cara. Si lo compras con mucha antelación, puedes. Pues temíamos que como metiéramos la pata, nos iban a apartar. Éramos los que menos experiencia teníamos y vamos a ser los primeros que nos apartaron. Para entonces, ¿cuántos saltos tenías? Pues mira, el récord de 3 puntos fue justo mi salto 1300. Con lo cual debía tener 1280, por ahí más o menos. Pues empezamos a saltar y fíjate que de 225 personas acabaron 217. Esas 8 personas que faltan ahí fueron cayendo a medida que íbamos saltando y no conseguíamos el récord. ¿Recuerdas lo que te decía de que en estos camps tienes que ser invisible? Sí. Pues hay una anécdota muy divertida. Pero antes de que cuentes la anécdota, sí. Y es porque, bueno, aquí no sé si has visto algún directo, cuando ya estamos a punto de finalizar, lo que hacemos es ponernos un filtro gracioso para reírnos un rato. Pues tienes ahí una carita. Aquí, carita. Y entonces eliges el filtro. Mira, siempre me pasa lo mismo, y es que me bajo los filtros y luego nunca están aquí. Y entonces eliges uno. Ay, me cachis, ¿verdad? Uy, yo parezco un vampiro. Jo, qué rabia, es que te lo juro, ¿eh? Me bajo los filtros y luego voy y no están. Ese ya lo he usado. No, ese es el... Ah, ese es. Venga, ya podemos seguir. Uy, te he perdido, Dani. Ay, ¿cuál? Uy, te he perdido. ¿Ya? Se está colgando. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Uy, yo no te escucho. No te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. ¿Me oyes tú a mí? Ahora sí. Sí. ¿Ahora? ¿Mejor? Es que mi teléfono es un poco antiguo y yo creo que si pongo los filtros no puede controlar. Vaya, prefiero escucharte. Bueno, pues como te comentaba, en los briefings tienes que ser invisible, que nadie sepa nada de ti ni demás. Y recuerdo que llegamos la noche anterior y nos fuimos a cenar con Dieter, Kiran y yo, porque era la única persona que conocíamos allí de todo el mundo. Y estuvimos cenando y entonces teníamos organizado, eran 10 días de saltos. En los 3 primeros días íbamos a hacer un salto, primero de 60 con tu sector, el segundo día de 130 juntando la base y tu sector, y ya el tercer día iba a ser el primer día que íbamos a intentar el récord. Pues no se me ocurre otra cosa que preguntarle a Dieter, oye, ¿qué vamos a hacer el cuarto día cuando tengamos el récord? Y me dice, Dieter, se echa las manos a la cabeza y dice, pero por favor, no podemos ir con esa actitud. Dice, un récord no se consigue tan fácil. ¿Tú crees que el cuarto día lo vamos a conseguir? No puede ser. Calma. Bueno, pues yo, vale, calma. Al día siguiente, un hangar enorme, llega todo el mundo se saluda, 225 personas allí sentadas, nos sentamos todos y empiezan a presentarse los organizadores. Cuando le llega la hora a Dieter de hablar, se presenta, saluda a todo el mundo y dice, bueno, quiero que tengáis la máxima concentración, tenemos que conseguir este récord lo antes posible. Dice, no puede ser que vengáis con la actitud, no con la actitud, no puede ser que mira, ayer, por ejemplo, me dijo Daniel, y yo, madre mía, no hemos saltado. Y todo el mundo, ¿no? ¿Quién es Daniel? No puede ser. Y te tiras ahí un... ¿Quién es ese Daniel? Nada de luz alrededor tuya, ¿no? Así. Y yo, no puede ser que me hayan nombrado ya en el briefing y todavía no hemos hecho ni un salto. No se me olvidará la vergüenza que pasé en ese momento. Pero bueno, ahí está, lo conseguimos, estuvo muy bien. No fue fácil, el récord, hicimos primero un récord de 2 puntos de 219 personas,
con lo cual ya habíamos batido el récord de 202, pero queríamos ir a por el tercer punto. Y recuerdo que el tercer punto se resistía y lo conseguimos en el último salto del último día, Al final cuando ya nos teníamos que ir todos. Y quedó en 217. La parte buena es que como 217 es menos que 219, los dos récords siguen vigentes. El de 219 con 2 Claro, puntos. porque para Y el de poder 217 romper ese con récord 3 habría que puntos. hacer un salto de 217 más puntos, ¿no? 219, exacto. Si haces 219 y más puntos, hubiéramos batido el récord de 2 Pero puntos. tiene que ser, el mismo El número de récord de 2 personas. puntos Y rompes Mismo el número o récord más. anterior. Yo pensaba que tenía que ser Exacto. el mismo número, Entonces, el pero más récord de- puntos. Más puntos. No hace falta. Es decir, si lo haces más grande, también lo estás batiendo. Entonces, el récord de 2 puntos sigue vigente en 217 y el de 3 puntos sigue vigente en 219. Al revés, perdón. El de 2 puntos, 219 y el de 3 puntos, O sea, los dos 217 récords. personas. Ya está. A partir de ahí, pues bueno, pues Dieter ya estaba muy contento con nosotros y recuerdo que al año siguiente, 2018 y 2019, pues ya a los Sequential Games pues ya estaba invitado de forma automática, lo cual para mí era una gozada. Es decir, ya estabas en la lista y mi slot, pues no pienso Que lo soltarlo. escuche todo el mundo, que lo sepa todo el mundo. Exacto. Mientras me lo pueda permitir, ahí está, porque en cuanto te bajes del Ya, carro, no, imagino. es muy Obviamente difícil. ahí es labrarte un camino, es difícil, vas y cuando coges eso, ¿no? Te presenta la oportunidad, la coges y mientras la puedas mantener ahí, la mantienes, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría comentar y es animar a la gente es hacer mucho four-way, ¿vale? Porque todo lo que aprendes en four-way, más unas cosas básicas luego muy particulares de los big ways, pero todo lo que aprendes en el four-way es lo que necesitas para poder volar un big way. Y esto mismo va para un big way vertical, que se están haciendo también. Tienes que saber volar en vertical con four-way, porque el vuelo vertical a four-way también existe. Y haces grips y agarras gente y mantienes tasas y demás. Entonces, ese tipo de vuelo en formación, ya sea vertical o plano, a 4, porque no siempre tienes que tener 4 aviones a tu disposición, pues es lo único que necesitas para poder luego aplicar a un Big Way Camp de estos y que se fijen en ti y ¿Te suenan campanas? a ¿Hay por algún los récords. evento para el próximo año que ya sepas que va a pasar, que va a ocurrir? Sí. Los de este año se están cancelando. El de Algarve en Portugal de primavera no se hizo. Me ha llegado ahora un correo que el de Ucrania está peligrando porque es en julio y de aquí a julio es imposible. No, que sepamos los pubs eran en si agosto podemos y se ha viajar o no. cancelado ya también. Y se ha cancelado también, es decir, es difícil saberlo. Este año no había récords porque los récords son cada 2 años, con lo cual los dos eventos están prácticamente cancelados. Y no sé, ahora hay que esperar que vuelva esto a la nueva normalidad y a ver qué podemos hacer. Es difícil con el tema del COVID porque, claro, piensa que vamos en el avión todos muy juntos y con los tubos de oxígeno no me imagino yo Ya, si no hay, cómo garantizas que estén habrá que desinfectados esperar a esos qué pasa el tubos. año que viene y espero que ya estén las cosas mejores. Y ahora tenemos A ver, cosas de ojalá. directo que entra mi hijo por la puerta llorando, estaba en la calle. Voy a dejarlo porque ya, como ya no se nos queda el tiempo, ha sido un placer inmenso hablar contigo y escucharte y saber de todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todo el mundo. Y me ha sabido poco, Pues gracias por esta oportunidad. Espero poder escucharte en la zona. Digo, Tani, vamos a hacer esto. Pues hacemos otra. Muchas gracias, Pues Dani. hacemos otra cuando Cuídate. quieras. Un besito, un abrazo a todos. Hasta luego, chicos. Bueno, muchas gracias a todos una vez más por haber estado ahí. Espero que os haya gustado la charla. A mí me ha encantado. Me ha sabido a poco y, como sabéis, se va a quedar colgada en Instagram TV, o sea que la podéis ver cuando queráis. Y me voy yendo, que acaba de entrar mi hijo llorando, no sé qué ha pasado, así que nada, voy a seguir mis quehaceres en casa. Muchísimas gracias a todos. Un beso y cuidaros mucho.